Cuando escuchas la palabra vikingo, probablemente te imaginas un tipo enorme, con casco de cuernos, barba descuidada y gritando en medio de una batalla. Bueno, pues esa imagen está bastante lejos de la realidad. Los verdaderos vikingos eran mucho más complejos y fascinantes de lo que Hollywood nos ha hecho creer. Entre los siglos 8 y 11 surgió un grupo de pueblos escandinavos que cambiaría la historia de Europa para siempre. Guerreros, sí, navegantes también, pero además eran agricultores, comerciantes, colonizadores y parte de una cultura profundamente conectada con su entorno, su religión y sus costumbres. La llamada era vikinga comienza tradicionalmente en el año 793, con el saqueo del monasterio de Linsenfar, en la actual Inglaterra. Este evento no solo sorprendió por su brutalidad, sino porque provenía de un grupo que hasta entonces era desconocido para el resto de Europa. Así iniciaron 3 siglos de incursiones, migraciones y expansiones que marcarían el destino del continente. Pero, ¿quiénes eran estos pueblos? ¿Por qué salieron de sus tierras? ¿Y qué tan real es la imagen del vikingo como un salvaje insaciable? Primero hay que entender que vikingo no es un grupo étnico, es un término funcional que describe a quienes participaban en expediciones, ya fuera para comerciar, explorar o atacar. No todos los escandinavos eran vikingos, y no todos los vikingos eran guerreros. La mayoría eran agricultores, vivían en comunidades pequeñas, criaban ganado, cultivaban cereales como cebada y avena y construían casas comunales con madera, paja y barro. La vida giraba en torno a la familia y al trabajo compartido. Las mujeres podían administrar hogares, dirigir cultos religiosos e incluso heredar propiedades. Aunque no eran iguales ante la ley, su papel era más activo del que se suele imaginar. Además, su estructura social estaba bien definida. En la cima estaban los Jarls, líderes nobles, en el medio los Carls, hombres libres, y en la base los Thralls, esclavos que realizaban tareas domésticas o agrícolas. Muchos Thralls eran prisioneros de guerra, pero también podían comprarse o venderse. Aún así, en algunos casos podían ganar su libertad. La justicia se ejercía mediante asambleas conocidas como Ting, donde se resolvían disputas, se promulgaban leyes y se tomaban decisiones comunitarias. Aunque no había un estado centralizado, estas instituciones daban una estabilidad a la vida cotidiana. Pero el mar era su verdadero campo de acción. Los vikingos eran expertos navegantes. Sus barcos, los famosos drakars, eran simétricos, ligeros y resistentes, capaces de cruzar mares abiertos y adentrarse en ríos estrechos. Esto les permitió llegar desde Groenlandia hasta Bizancio, pasando por Rusia, el mar Caspio e incluso América del Norte. En el año 1000 aproximadamente, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, llegó a una tierra que llamó Vinland, en lo que hoy sería Canadá. Allí establecieron un pequeño asentamiento, aunque no duró mucho tiempo debido a los conflictos con los pueblos originarios. Los daneses se enfocaron en las islas británicas y Francia, los suecos en el este. Fundaron rutas de comercio fluvial que atravesaban el territorio eslavo hasta llegar a Constantinopla. Los noruegos, por su parte, colonizaron Islandia, Groenlandia y parte del Atlántico Norte. Además de guerreros, eran comerciantes. Intercambiaban bienes como ámbar, pieles, miel, hierro y armas. A cambio obtenían seda, especias, vinos, esclavos y metales preciosos. Algunos incluso se convirtieron en mercenarios de élite, como la guardia varega del emperador Bizancio. Prueba de estas redes comerciales son los hallazgos arqueológicos en Escandinavia, donde se han encontrado monedas provenientes del califato abasí y joyas de fabricación bizantina. Muchos viajes no fueron de guerra, sino de migración. Familias enteras partieron en búsqueda de tierras fértiles o menos conflictivas. En Inglaterra fundaron asentamientos estables y contribuyeron al desarrollo urbano y agrícola de varias regiones. Ahora bien, también hubo violencia, especialmente por parte de grupos noruegos, cuyas incursiones eran más frecuentes y más brutales. Algunos historiadores señalan que podían ser hasta 50 veces más letales que los daneses, pero esta violencia no era gratuita. Respondía a contextos de escasez, rivalidad política y oportunidad económica. En lo espiritual, los vikingos no tenían una religión institucionalizada. Su cosmovisión se transmitía de forma oral a través de poemas, leyendas y rituales. La vida, la muerte, el destino y la naturaleza estaban todos conectados. Odín era el dios principal, relacionado con la sabiduría, la guerra y la muerte. Era un dios complejo, que se sacrificó a sí mismo para obtener conocimiento. Le seguía Thor, el protector del pueblo, dios del trueno y la fertilidad, símbolo de estabilidad y fuerza. Loki, el embaucador, era impredecible y capaz de desatar el caos por puro gusto. Estas figuras no eran solo personajes de culto, sino metáforas de la vida misma.
sus contradicciones, su violencia y su belleza. El mundo también estaba poblado por seres míticos, elfos, trolls, gigantes y serpientes cósmicas. Para los vikingos, estas criaturas explicaban fenómenos naturales y marcaban la frontera entre lo humano y lo desconocido. Su alfabeto, las runas, tenían valor práctico y simbólico. Servían para marcar tumbas, hacer hechizos o proteger objetos. Muchas piedras rúnicas aún se conservan, testimonio de una cultura que mezclaba lo cotidiano con lo sagrado. A partir del siglo X, varios reinos escandinavos comenzaron a adoptar el cristianismo. El proceso fue gradual y en muchos casos estratégico. El rey Harald Bluetooth de Dinamarca fue uno de los primeros en impulsar la conversión, seguido por Olaf Tryggvason de Noruega y Olof Skogul en Suecia. La conversión no significó una ruptura total. Durante un tiempo coexistieron símbolos paganos y cristianos, pero a medida que se consolidaban los reinos, la nueva fe trajo consigo cambios en la estructura de poder, las leyes y la manera de registrar la historia. Uno de los legados más importantes fue la de los normandos, descendientes de vikingos establecidos en Francia. En 1066, liderados por Guillermo el Conquistador, invadieron Inglaterra y establecieron una nueva dinastía. Con este hecho suele marcarse el final simbólico de la era vikinga. Hoy, la imagen del vikingo ha sido reinterpretada una y otra vez. En el siglo XIX, el romanticismo los convirtió en héroes nacionales. Más tarde, el cine, los cómics y los videojuegos alimentaron la figura del guerrero salvaje con casco de cuernos. Un detalle que, por cierto, nunca usaron en batalla. Aún así, su legado sigue vivo. No solo en objetos, ciudades o linajes, sino en la forma que recordamos y reinventamos su historia. Este fue un recorrido por el verdadero mundo de los vikingos. ¿Qué parte te sorprendió más? ¿Crees que su legado sigue influenciando el mundo moderno? Délo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.